Hola a todos. El anhelo llegó a su fin y la serie de televisión Central Camp comenzó en Fox Televisión con la nueva temporada. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video para recibir las últimas noticias sobre nuestra serie de amantes de Anker. Ahora comienza el resumen del primer episodio de la nueva temporada. Kiraz va a recoger moras para su madre. Mientras tanto, se encuentra con Serkan. Serkan lleva a Kiraz en su coche. Serkan y Kiraz llegaron a una casa. Ven a Eda junto a su madre. Fue a recoger moras para hacer una tarta de arándanos. Mientras tanto, mientras todos buscan a Kiraz llega a casa con Serkan. Mientras tanto, cuando Melo dice que Cherry no existe, lo ve frente a él. Aifer comenzó a trabajar como cocinera en un negocio. El propietario sorprende a Cherry. Tiene un disfraz mágico. Cherry se regocija. Melo y Cherry llegan a un lugar junto al mar. Aquí, Melo se encuentra con un conocido. Su amigo es masajista. Cherry desaparece de nuevo mientras se masajea. Melo corre tras Cherry y llega a Eda. Mientras tanto, le pide a Melo que se lleve a Cherry a casa. Melo se lleva a Cherry a casa. Kiraz va a Eda a recoger moras para su madre. Mientras tanto, se encuentra con Serkan. Serkan lleva a Kiraz en su coche. Serkan y Kiraz llegaron a una casa. Ven a Eda junto a su madre. Fue a recoger moras para hacer una tarta de arándanos. Mientras tanto, mientras todos buscan a Kiraz llega a casa con Serkan. Mientras tanto, cuando Melo dice que Kiraz no existe, lo ve frente a él. Aifer comenzó a trabajar como cocinera en un negocio. El propietario sorprende una cereza. Tiene un disfraz mágico. Cereza se regocija. Melo y Kiraz llegan a un lugar junto al mar. Aquí dijo, Melo se encuentra con un conocido. Su amigo es masajista. Kiraz desaparece de nuevo mientras se masea. Melo corre tras Kiraz y llega a Eda. Mientras tanto, le pita a Melo que se lleva a Kiraz a casa. Melo se lleva a Kiraz a casa. Serkan espera a Eda. Cuando llega Eda, se suben al coche y se van. Se van de ahí. Mientras está en el auto, Eda dice: ¿por qué estoy en este auto? ¿Qué estoy haciendo en este auto? Serkan dice que conoció a una niña que recogía moras por la mañana y que tenía que llevárselas a su madre en coche. Por eso dice que el auto está pegajoso. Eda y Serkan están sentados en un café. Pregunta por sus antiguos compañeros. Que Leila se instaló en Alandia. Dice que Erdem engañó a Leila y se separaron. Feren y Ferit se casaron. Comenzaron a vivir en el extranjero y Eda dice que Feren está embarazada. Serkan pregunta si hay alguien en su vida. Han pasado 5 años. Después de todos estos años, Eda se pregunta qué están haciendo aquí y por qué están tomando café. Se separaron maravillosamente hace 5 años. PRL y Engin disfrutan de una barbacoa con sus hijos en el jardín de su casa. PRL dice que extrañará mucho a su hijo para ir con su abuela. Su padre lleva a su hijo con su abuela. Porque PRL quiere pasar la noche a solas con Engin. Mientras Engin y PRL están solos, suena el timbre. Engin se enoja mucho. Porque no han estado solos durante meses. Ha llegado Serkan. Serkan quiere hablar con Engin. Brillantes sale al jardín. Eda llama a PRL. Dice que está frente a Serkan. PRL dice que sucedió sin su conocimiento. Serkan le dice a Engin que conoció a Eda. Pregunta cómo PRL no conoció a Eda, que iba mucho al hotel. PRL no sabe qué decir en esta situación. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho. Serkan pregunta por esta situación. Dice que no volverá a ir al hotel por este trabajo. Deja a PRL, Engin y Serkan solos. Dice que tienes algo de qué hablar. Engin te deja al lado de Serkan. Eda llega a su casa. Cherry espera con ansias a su madre. Mientras espera a su madre vestida con su disfraz, llega su madre. Hace la magia de perder el collar con su madre. Hace muchos trucos como este. Todo el mundo mira a Cherry con amor. Burak toma Valk de la mano de Cherry y se va. Eda le dice a su tía que Cherry atrae todo a su padre. No, su tía le dice que todo se siente atraído por su madre. Después de hablar con PRL, Eda va a la habitación de su hija y le lee cuentos de hadas para que ella duerma. Mientras tanto, Eda recibe un mensaje de PRL. Dice que Serkan no volverá ahí, que no lo molestará. Cherry pregunta en qué planeta vive su padre. Ella le explica maravillosamente a su madre. Luego dice: creeremos en los cuentos de hadas, pero creeremos más en nosotros mismos. Las princesas dicen todo abiertamente, pero los príncipes son como una caja cerrada. Aidan espera a Serkan en la ventana. Serkan llega a casa.
La señora Aidan dice que quiere hablar. Pregunta por qué no fue a Italia. Dice que las cosas se han retrasado un poco. Dice que irá a la oficina a buscar algunas cosas de la casa. Engin y PRL llegan a la oficina con sus hijos. Mientras Erdem está jugando, ve venir Engin. Él va hacia ellos. Le entregan el niño a Erdem para que lo mantenga ocupado. Engin lleva a su hijo por la oficina. Engin le dice a PRL que cree que Eda le está ocultando algo. Si me lleva a Chile, Erdem dice, puedo cuidar de Khan. Keren dice que vienen las flores que quería Eda. Él se va. Serkan ha vuelto al hotel. Pregunta por qué Eda vino ahí. Dice que no puede hablar con el dueño del hotel, que hablará con él. Serkan quiere intentar hablar de nuevo. Eda llama a Melo y le dice que Serkan está con ella. Como siempre, Melo dice tonterías. Él le dice que no haga una diferencia, pero sí que sí. Melo hace un lío. Vino al café con Cherry Melo. Serkan inicia una reunión con la señora Denise. La señora Denise dice que esperó mucho tiempo para tener esta reunión contigo. La señora Denise dice que ha estado esperando 3 años para hacer fila. Kemal llama a Aidan y le pregunta si habló con Serkan. Cuando dice que no habla, Kemal dice que irá a hablar. Burak va a Eda. Pregunta por qué está molesto. Eda dice que conoció a su expareja. Kere llega a Eda y le pide que diga, si a Serkan Bolat le gusta una presentación para el trabajo de jardinería, le dará el trabajo. Serkan se reencuentra con Cherry. Pero Cherry dice que no me gustas en absoluto, Serkan Bolat. Nuestros sentimientos son los mismos. Jovencita, dice Serkan. Burak, Balk y Cherry van a pescar. Kemal llega a Serkan. Melo llega a Eda. Ex dice cómo te sentiste cuando viste a mi tío. Erdem, Engin y PRL también vienen al hotel. Aidan y Seifi también vienen al hotel. Porque vinieron a buscar a Kemal. Mientras busca a Kemal, Seifi ve a Eda. Seifi y Aidan no quiere que ella vea a Eda, por lo que va frente a él. Encuentran a Kemal Bey. Habla pero no puede persuadir a Kemal. Mientras tanto, llega Serkan. Pregunta por qué está su madre allí. Aidan vuelve a ver a Kemal. Dice que se quedará solo en el hotel. Todos salen a caminar juntos. Habla con PRL Eda. Eda le pide que mantenga a Serkan alejado de él. Mientras Serkan y Engin hablan, viene PRL. Dice que él mismo se encargará de este trabajo. Eda hace su presentación. Serkan se disculpa por lo de ayer. Él le pregunta qué decisión tomó y le pregunta si irá. Serkan dice que será honesto y no puede ir. Le pide a Eda una cita para la noche. La habitación está de acuerdo. La señora Aifer y la señora Aidan se encuentran. Empiezan a hablar. Eda les pregunta a PRL y Melo qué ponerse para la noche. Mientras tanto, llegan su tía y Cherry. Él pregunta ¿a dónde vas? Dice que es por negocios. Eda se prepara y va al restaurante. Cuentan su comida. Llega la comida y empiezan a comer y a charlar. Comienza una buena comida y una conversación. Cuando estuvo enfermo, recuerda lo que vivieron juntos. Serkan hizo que Eda se sintiera muy cansado por su enfermedad. Eda cuenta lo que pasó en Japón y lo que pasó en Italia. Serkan cree que se oculta algo a sí mismo. A Eda Serkan, te he esperado tanto tiempo. Orbité como un planeta perdido. Pero entonces no querías estar en la misma casa que yo en el mismo trabajo. Olvidaste la vida real para vivir, luego me olvidaste de mí. Has pospuesto nuestra fecha de matrimonio todo el tiempo. Si te queda un gramo de amor, entra. Der se levanta de la mesa y se va. Eda está pensativa. Porque los pensamientos están rodeados. Eda vuelve a darse cuenta de su amor. Serkan también lo entiende. Eda abraza a su hija con fuerza. Mientras Aidan y Kemal están sentados en la misma habitación de hotel, llega Serkan. La señora Aidan esconde a Kemal Bey en el baño. Serkan le dice a su madre que vio a Eda. Serkan se va. Erdem y Melo se conocen. Aidan y Seifi se preparan para ir a Estambul. Todos se encuentran en el café. Eda y Serkan también se encuentran. Pregunta si se ha ido mientras tanto. Serkan se sorprende cuando llega Cherry y le llama madre. Todos se miran. El episodio 40 terminó con esta escena. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós.